Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez estamos conectados contigo en vivo desde la cabina de Voces Online Radio, aquí en Monterrey, Nuevo León, en la calle de Platón Sánchez, 321 Norte. Te recuerdo que este es un programa en vivo y puedes conectarte por nuestra página de Facebook para si tú quieres hacernos un comentario, una pregunta, lo estaremos viendo aquí nosotros y te la podemos contestar. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Fernando García y transmitiéndonos con las cámaras para YouTube, para Facebook Live de Voces Online Radio del Dr. Córdoba Entre Amigos, Eder García. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Actualidades de lactancia materna. Estas actualidades vienen con algunos cambios que tenemos nosotros en la actualidad y tenemos que revisarlos porque es muy importante para nuestros bebés. Hoy está invitado el doctor Enrique Mendoza López, es un gran amigo, él es pediatra, es una persona muy favorecida por todo el público y muy entusiasmada por la lactancia. Él tiene un seminario de Cyberpets donde semana tras semana se están transmitiendo unos webinars, unos diplomados que se hacen y con unos temas excelentes y unos ponentes también de mucha calidad. Enrique, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros en este tema tan importante que es actualidades en la lactancia. Muy bien, gracias por tu invitación, doctor Córdoba, muy agradecido por tu invitación y compartir con el público, la audiencia, los conocimientos sobre un tema que es interesante, que es la lactancia, y en este momento vamos a hablar un poquito de actualidades, ¿sí? ¿Y por qué actualidades? Porque esto está cambiando constantemente, ¿sí? Sí, fíjate, todo cambia, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles fundamentos son los que deben de estar ahora en la actualidad de la lactancia materna. Perfecto. Aquí es bien interesante que conozcamos lo básico. Y voy a hablar un poquito de lo básico. Por ejemplo, lo básico es que conozcamos que los fármacos, los medicamentos que la mamá ingiere pueden pasar a la leche materna, ¿sí? Pero aquí hay dos puntos bien interesantes. Tan interesante es que la mamá que toma algún fármaco, algún medicamento, los fármacos no todos pasan en cantidad importante a la leche materna. Los fármacos en cierta cantidad, sí, están en un porcentaje muy bajo en la leche materna, podemos hablar del 1%. Sin embargo, un fármaco que toma la mamá durante el embarazo puede estar en cantidades muy parecidas en la sangre del cordón umbilical y en la sangre de la mamá, o sea, cantidades muy parecidas. Sin embargo, cuando empieza a amamantar, la glándula mamaria es un órgano secretor de leche, y entonces, al ser un órgano secretor de leche, elimina muy poquito fármaco. Y hablando de dos cosas bien interesantes, una es el medicamento tiene bien interesante dos puntos. El punto número uno es que cómo entra al organismo. Al entrar al organismo, este fármaco pues se absorbe por el tubo digestivo del bebé. Ese medicamento pasa a la sangre, se metaboliza en el hígado y se elimina por la vía renal, ¿sí? Sin embargo, me voy un poquito más atrás. Si ese fármaco lo ingiere la mamá, ¿sí?, tiene exactamente el mismo proceso, que es la absorción del fármaco, el metabolismo del fármaco, ¿sí?, y la eliminación del mismo, y se elimina algo a través de la leche materna. Pero aquí es bien interesante, hay fármacos que se administran por vía endovenosa o vía intramuscular, y hay fármacos que se administran por vía oral. Entonces, los fármacos que se administran por vía parenteral, o sea, vía endovenosa o intramuscular, van a pasar en muy poca cantidad a la leche materna, ¿sí? Si pasan en poca cantidad, o la cantidad que sea, no se van a absorber por el tubo digestivo del bebé, porque se tiene que administrar por vía intramuscular o endovenosa. Entonces, los fármacos que se pueden absorber son los que se llama biodisponibilidad elevada, son los medicamentos que se administran por vía oral, se elimina por la leche materna y se absorbe por el tubo digestivo del niño. Eso se llama, esa es la farmacokinética, ¿sí? Cómo entra el medicamento al cuerpo humano. Y
Y muchos fármacos dependen de lo que comes, si tienes el estómago lleno, si el estómago está vacío, si hay algunos medicamentos, algunas sustancias que impiden la absorción de algún fármaco, etcétera. No todo el fármaco que entra a la leche a la mamá, a la sangre de la mamá, al torrente circulatorio, va a pasar a leche materna en esas cantidades importantes para dañar al bebé. Y luego viene lo bueno. Ok, ya entró el fármaco a la leche materna, pasó al organismo del bebé, se absorbe. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ese fármaco, bien interesante, parte se absorbe, ¿sí? Parte se elimina, parte de esa absorción se metaboliza en el hígado, ¿sí? Parte de ese medicamento se elimina por vía renal, y parte se fija a las proteínas de la sangre del bebé, y parte tiene acción. Entonces, no todo el fármaco que se absorbe tiene actividad en el bebé. Es bien importante, se llama farmacogenómica y farmacokinética. Farmacokinética, esa farmacokinética es la que muchas veces suspende a una persona de estar tomando su medicamento. Te voy a decir, las pacientes hipotiroideas en cierto momento les mencionan que no pueden estar tomando su hormona, y es completamente equivado ese término, ¿no? Yo ahorita voy a hablar de eso. La mujer tiene que seguir tomando su droga para el hipotiroidismo que tiene, sin afectar al bebé. Claro, muy buen comentario. Y aquí es donde entra el comentario. ¿Qué acción tienen los fármacos en el bebé? Uno, por ejemplo, antes del bebé, puede estimular o inhibir la lactancia, o sea, disminuir la lactancia, depende del fármaco que sea. Segundo, puede ocasionar cambios en la composición de la leche. Y por último, puede ocasionar trastornos en el bebé amamantado. No todo es dañino, es bien importante, pero estos son 3 puntos que había que comentar. Entonces, aquí es bien importante el mensaje, que los medicamentos tienen cierta biodisponibilidad. Y si se administran por vía endovenosa, tiene una gran biodisponibilidad para pasar la leche, pero eso no se va a absorber en el bebé. ¿Por qué? Porque llega al tubo digestivo del bebé, no se absorbe porque necesita entrar por vía intramuscular o endovenosa, ¿sí? Muy bien. Hay medicamentos que se administran por vía cutánea, son muy pocos, ¿sí? Y realmente no tienen gran efecto secundario. Sin embargo, se ha hablado mucho acerca de los medicamentos en las mamás asmáticas. Si una mamá asmática inhala un fármaco para su crisis de asma, está amamantando, tiene asma, y no le despecho porque estás inhalando el fármaco. Hay reportes y tenemos estudios bien interesantes donde se ha demostrado que como entra a la vía aérea y se adhiere a la vía aérea, la cantidad que llega a pasar a la sangre es muy pequeña, por lo tanto, eso no hace daño al bebé. ¿Sí? Los fármacos que se inhalan para dar tratamiento para el asma no tienen ningún efecto secundario, para empezar, ¿sí? Y hay tengo varios estudios donde se ha analizado esto, entonces por ahí nosotros tenemos que tener mucha tranquilidad, ¿sí? Les recuerdo que estamos en vivo, está con nosotros el doctor Enrique Mendoza López. Tenemos un panel abierto por Facebook para si tú quieres comunicarte y hacernos una pregunta, estamos abiertos para recibir todos tus comentarios. ¿Qué más? Muy bien, yo quisiera hablar un poquito de lo que está pasando ahorita y voy a hablar de varios temas. El tema que ahorita me impacta mucho y sí quisiera comentarlo es el uso de drogas, el uso de fármacos. En Estados Unidos se ha observado un incremento muy importante en el uso de drogas que tienen drogas de abuso, son drogas de abuso, ¿sí? Y la más importante, se van a reír, pues la marihuana. En Canadá ya está autorizado el uso, hay uso legal de marihuana. Sí. Entonces, las mamás que están amamantando, que tienen a su bebé y se amamantan, están utilizando en gran cantidad la marihuana. E inclusive hay un reporte el mes pasado donde habla del incremento de papás de niños que fallecen por uso exagerado de drogas ilícitas. Entonces este es un punto bien interesante que yo quisiera hacer un poquito de paréntesis y mencionar que la marihuana se ha reportado desde hace años atrás que inhibe la lactancia, ¿sí? Que inhibe la producción de DNA adecuadamente, ¿sí? Un punto interesante es que
es lipofílica la marihuana, o sea, se adhiere a la grasa, al tejido lípido, graso, ¿sí? y ahorita vamos a hablar un poquito más de la marihuana. Y está reportado que los adolescentes ahorita están utilizando mucho la marihuana en nuestro país. Y aquí es interesante que nosotros hemos trabajado en analizar el embarazo en los adolescentes y estamos trabajando en cómo prevenir el embarazo en adolescentes, pero aquí este es un punto bien interesante. Adolescente que se embaraza antes de los 18 años, ¿sí? Y hemos visto adolescentes de 15 años con un bebé, y adolescentes que usan drogas y se embarazan tienen más riesgo de tener bebés con daño cerebral. Fíjate, ese es un tema que vamos a tocar, y estaba hablando yo con el doctor José Luis Neiro, allá desde Bilbao, donde él quiere tocar este tema del embarazo en adolescente, embarazos no planeados, y es muy importante porque muchos de ellos traen consecuencias importantes, y algunas personas, algunos adolescentes, con el uso y el abuso de sustancias ilícitas. Sí, y aquí lo interesante es qué le pasa a la mamá que fuma, que tiene una droga, por ejemplo, que fuma marihuana. Dice, se considera que la marihuana puede causar alteraciones en el bebé, pero también puede causar alteraciones en el juicio de la mamá. ¿Qué significa? Esa alteración del juicio y la conducta de la madre va a impedir el manejo adecuado del niño. Por lo tanto, una mamá que fuma droga, que fuma marihuana, no va a tener el juicio adecuado para manejar un bebé. Es bien interesante este punto. ¿Por qué? Porque lo puede dañar. Sí. Lo puede dañar, entonces puede poner en peligro la vida del niño. En Estados Unidos hay un programa por una sociedad médica en la cual el uso de drogas no es realmente una contraindicación de lactancia, excepto que la mamá tenga un tamiz para droga negativo y uso de metadona, que es un pues un medicamento contra la droga, ¿sí? Sí. Entonces, esto es importante. Si la mamá tiene ese tamiz de droga negativo, el VIH negativo, y está tomando metadona, puede amamantar a su bebé. Sin embargo, ¿quién tiene ese control? Muy poca gente tiene ese control. Entonces nosotros aquí en México creo que no tenemos esa oportunidad, ¿sí? Y una cosa interesante es que el uso de drogas, por ejemplo, quiero hablar de este punto, es que la droga más utilizada por adultos y jóvenes es la marihuana en Estados Unidos y en México. En Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí? Y hay 3 componentes, el tetrahidrocannabinol, el hidroxicannabinol y el cannabidiol, ¿sí? Entonces, se ha reportado, es bien importante que esto es reportado, el reporte en la literatura, que hay alteraciones del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, hay un estudio donde analizan son 34 muestras, ¿sí? Para ver si tienen en la leche materna la droga, y de 34 de 54 salieron positivas, que fue un 63%. Entonces es muy alto, ¿sí? Entonces la concentración es alta para dañar al bebé. Y se ha encontrado el fármaco en las primeras 24 o 48 horas en la leche materna. Sin embargo, hay estudios que han reportado hasta 140 horas después de haber usado la droga, el medicamento en la leche materna. Entonces, lo correcto aquí es evitar la lactancia en las meras 24 o 48 horas de una madre que fuma marihuana. Sin embargo, hay mamás que usan la droga una vez al día, ¿sí? Pero hay mamás que usan la droga varias veces al día. Entonces eso eleva la cantidad de estos medicamentos. De los cannabinoides que están pasando exacto, al bebé. Y aquí lo interesante es que estos fármacos, como se depositan en el tejido adiposo, la leche, bien interesante, la leche materna al inicio tiene poca grasa, pero la leche de transición tiene más grasa, la leche madura tiene más grasa, entonces tiene más oportunidad de transportar el fármaco, la droga, ¿sí? El cannabinoide. Los cannabinoides, sí. Y aquí es interesante esto, porque se ha demostrado la droga en la placenta, se ha demostrado la droga en las heces fecales del niño. Oh, caray, y si se encuentra en las heces fecales del niño, significa que ya la ingirió, que ya la adquirió y la está eliminando. Y la está metabolizando. La metabolizó y le está tirando. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos una oportunidad de oro
para tratar de prevenir el uso de estos tipos de drogas en las mamás que amamantan, ¿sí? Sé que es difícil, sé que es complicado, pero yo siento que si nos concientizamos como médicos, entonces nosotros vamos a tener esa oportunidad de favorecer esto. ¿Y por qué? ¿Por qué me interesa tanto? Porque el desarrollo cerebral del niño es bien interesante, bien importante antes del nacimiento. Entonces, si la mamá fuma marihuana antes del nacimiento, va a tener daño cerebral. Y si la mamá fuma marihuana después del nacimiento, es un periodo también crítico en el cual hay madurez cerebral de ciertas partes importantes del sistema nervioso central. Por lo tanto, eso puede influir en la normalidad o no de la conducta del niño a posteriori. Se considera que eso puede ocasionar trastornos de neurodesarrollo y es bien importante que los papás conozcan que pueden tener daño a sus bebés a futuro. Fíjate qué interesante es esto. Saludos a Santiago Montaño, a Vicente Castillejas, Isabel Landero nos manda un saludo. El doctor José Antonio Buenfuil López manda a saludar al doctor Enrique y un servidor. Toñito, mucho gusto en saludarte. Fíjate que esto es muy importante lo que estás diciendo, porque hay mujeres en la actualidad que son jóvenes y están embarazadas y ellas preguntan si pueden tomar alcohol, si pueden fumar, etcétera. Entonces, todas estas sustancias van a pasar al bebé y van a causar alteraciones en el bebé. Claro. ¿Sí? Muy importante tener este tema. Y a mediano y a corto plazo, ¿qué es lo que viene sucediendo? Bueno, yo quiero comentar ¿Sí? un poquito antes de esto, de qué otros contaminantes tenemos. ¿Por qué? Y esto va a contestar la pregunta que me hiciste ahorita. A corto y mediano plazo, ¿qué sigue? Entonces, vivimos con más de 120,000 sustancias químicas que contaminan nuestro ambiente, ¿sí? Y estos contaminantes son bioacumulables. Entonces, se depositan, pasan a través de la leche materna y causan daño. Entonces, ¿qué se recomienda? Que comas vegetales frescos, que no comas grasas animales por lo del depósito de ciertos tóxicos en las grasas animales, son lipofílicos, evitar carnes procesadas. ¿Por qué? Pues son alimentos que tienen mucho contenido graso y que tienen cierto proceso, ¿sí? Consumir alimentos orgánicos de preferencia, ¿sí? Lavar verduras y frutas para quitar todos los contaminantes ambientales. Se recomienda evitar cierto tipo, por lo que me comentaste ahorita, cierto tipo de pescado que son pescados depredadores. Entonces tienen metales pesados y tienen cierta cantidad de yodo, algunos elementos que son desfavorables para el bebé, ¿sí? Los alimentos son pescados depredadores, el pez espada, el tiburón, etcétera, ¿sí? Muy bien. Aquí uno de los puntos que está ahorita es, voy a hablar de microplásticos. Se recomienda utilizar alternativas de biberón. En vez de usar biberón de plástico, utilizar biberón de vidrio. Sí, porque la OMS ha dado algunas recomendaciones de esto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y los microplásticos pueden atravesar las membranas celulares y trasladarse a distintas partes del cuerpo, claro. Y todos estos microplásticos son lipofílicos. Entonces, sí, quisiera hablar de esto, de los microplásticos. Se considera que hay más de 16,000 compuestos químicos plásticos, ¿sí? Y se encuentran en todos lados. Fíjate bien, nada más para que te des una idea. Se encuentran en el chupón que le dan al niño, en la bolsita de plástico en la cual se conserva la leche para meter al refrigerador. Se encuentran en el biberón de plástico, se encuentran en la envoltura de plástico en la que viene el alimento procesado que vas a comer tú ese día de hoy. Se encuentran en las envases de plástico, ¿sí? En los que tomas tu agua de todos los días. Y se encuentran en todos lados, ¿sí? Y los plásticos se van a reír, pero son persistentes. Esos microplásticos son persistentes, son bioacumulables, tóxicos, y una cosa bien importante, hay mucha desinformación con relación a los microplásticos. ¿Por qué? Porque muchas empresas no quieren dar información porque económicamente les va a afectar. Afecta, ¿sí? Económicamente, sí. Entonces hay intentos por parte de la ley para regular el uso de microplásticos, pero creo que eso va a ser muy complicado. Por ejemplo, las envolturas de cualquier alimento, imagínate que tú vas al supermercado ahorita, vas al supermercado y compras papa, compras tomate, compras uvas, todo lo pones en una bolsita de plástico y todo lo llevas a tu casa en bolsa de plástico,
¿sí? Esa bolsa de plástico tiene microplásticos. Los microplásticos son partículas diminutas muy pequeñas, de menos de 5 milímetros. No quiero hablar de eso, pero menos 5 milímetros. Sí. Son de nanomicras y son muy pequeñas, pero son las más pequeñas, las más peligrosas. ¿Por qué? Porque las más pequeñas son las que entran al torrente sanguíneo, se depositan en los tejidos y causan daño. Es bien importante esto, pueden causar alteraciones metabólicas en el bebé e inclusive alteraciones cerebrales. Y aquí dices, bueno, pero ¿de dónde los plásticos? Por ejemplo, una mamá que usa un cosmético tiene pequeños microplásticos de menos de 5 milímetros en donde se pone, donde viene el cosmético, se lo aplica en la piel, se absorbe poco a través de la piel, ok, pero para que se den una idea de dónde estamos rodeados de microplásticos, ¿sí? Y los microplásticos ahorita, por ejemplo, hablaríamos de que de los plásticos, el 40%, ¿sí? El 40% es de un solo uso, ¿sí? Lo usas y lo tiras. Y solamente se recicla el 30% y el 70% no se recicla, va a dar a la basura. Y mucha gente, y ahorita traigo una foto ahí de que en la calle donde vivo hay una persona que ha tirado en dos ocasiones envases de 10 litros de agua de plástico ahí en la banqueta. ¿Y qué sucede con esto? Nada más el ejemplo para que todo el público se entere. Todos esos envases de plástico que están en la calle se los lleva el agua y van a los vertederos. Eso está escrito en la literatura. Y de ahí van al mar. ¿Sabes cuánto plástico hay en el mar ahorita? Se considera que hay 640,000 toneladas de plásticos en el mar. Hace unos... Imagínate ahorita que estamos de vacaciones, que toda la gente está yendo a la playa, todo lo que se está... Porque hay falta de educación también en esto. Eso es importante. Es muy importante la educación que se tenga, porque tú puedes recoger toda tu basura y llevártela a un lugar, pero hay gente que no, que conforme va caminando en la playa va tirando todo. Exactamente. Así es. No hay basureros en la playa. No, y tú te metes al mar y a veces de repente pisas algo y sacas fichas, sacas envases, sacas muchas cosas de plástico, ¿no? Exactamente, y luego el otro día una señora pregunta, bueno, pero ¿por qué hace daño el plástico? Pues vamos a analizar un poquito, los plásticos son sustancias, son elementos que provienen de los combustibles fósiles, del petróleo. Sí. El petróleo, el carbón, el gas, etcétera, y no son seguros, sí, la verdad no son tan seguros ni son tan baratos y son de alto costo para la salud humana. Es el más importante. Deja tú el costo económico, el costo para la salud humana. Entonces, son sustancias que son polímeros, que significa que están pegados unos con otros, que tienen diverso color, diversos tamaños, diversas texturas, pero son usualmente muy pequeños, no son visibles a los ojos así simple vista, ¿sí? Sin embargo, hay estructuras muy pequeñas que se pueden ver, son pequeñitos, como tú lo dijiste, son milimétricos, los ves de colores diferentes y de formas diferentes, pero los que no se ven son los de más riesgo. Y fíjate que todos pasan a nuestro cuerpo por medio del sistema digestivo. Exactamente, sí. Entonces, esto es interesante. Antes de esto quería decir cómo se absorbe el plástico. El plástico puede pasar, como son muy pequeños, puede pasar en el intestino y la célula lo engulle, se lo traga, lo come, ¿sí? Y pasa... Por ser un cuerpo extraño. Exactamente, son muy pequeños, pues lo absorbe. Una célula que mida 10 micras, 8 micras, pues puede agarrar una partícula muy pequeña. Pero está deportado que hay partículas pequeñas que no son engullidas por la célula, sino que pasan entre una célula y otra, ¿sí? Eso es bien importante, eso está escrito desde hace tiempo en el paso de bacterias a través del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, ese mecanismo, es la causa por la cual algunos nanoplásticos pasan entre una célula y otra, y luego son capturados por cierto tipo de células que los transportan al resto del cuerpo, son astrocitos. Entonces, bien interesante.
Eso se llama translocación. Y esto ha reportado una doctora, Susana Chávez Bueno, que es de Arkansas, hace como unos 4 o 5 años, de una conferencia sobre sepsis neonatal, infección del recién nacido, y nos dijo, esto es nuevo, la translocación bacteriana es importante, pasa así un microbio entre una célula y otra. Dije, caray, qué interesante. Y ahora lo volví a revisar, y es exactamente el mismo proceso por el cual los nanoplásticos pasan a través del tubo digestivo, se absorben y van a dar al resto del cuerpo humano. Y aquí lo interesante es que muchos son carcinogenéticos, neurotóxicos, disruptores endocrinos, alteraciones del metabolismo de lípidos, pueden aumentar algunos riesgos y hasta cardiovasculares. Leí un artículo hace poco donde una persona tuvo un infarto y le analizan la aterosclerosis, analizan lo que tiene, lo ven al microscopio, pero buscando nanoplásticos positivos. Nanoplásticos en un paciente infartado. Y caray, entonces, y se considera que hasta los pacientes que tienen trastornos de neurodesarrollo como autismo pudieran tener algún origen en esto. Sí, pero se ha descubierto que los microplásticos llegan hasta el cerebro. Sí, está escrito eso, que los microplásticos pueden dañar el sistema nervioso, y de hecho se considera que los niños que tienen de trastorno de desarrollo como autismo, sí, o algún otro problema, pueden tener su origen en esto. Entonces, eso hay que investigarlo. De hecho, el objetivo de que yo lo comente hoy es porque varios neurólogos han dicho, ¿sabes qué? Esto hay que investigarlo. Y la literatura mundial dice, hay que investigar esto. Sí, porque ya se está relacionando muchas alteraciones con todas las ingestas de alimentos y procesos que tenemos en favor hacia nuestro cuerpo para alimentarnos, y esto pues con tantos microplásticos, tantas sustancias, tantos colorantes, tantos conservadores, han hecho un cambio total en el cual nuestro cuerpo tiene que empezarse a adaptar, y muchas ocasiones batalla el cuerpo para adaptarse. Exactamente, cada organismo es diferente. Las bacterias, si tú te automedicas, las bacterias pueden traducar y pueden ver la forma de cómo defenderse y cambian su estructura. Tienen su defensa. El medio ambiente trata de ver cómo cambia su estructura. Yo tengo un hijo que está fuera de la ciudad, fuera del país, y tiene un animalito, un perrito, y el perrito empezó a hacer doble capa de pelo por las temperaturas tan bajas que hay. O sea, la adaptación de ellos que tienen, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se tiene que adaptar y está batallando para adaptarse con todas estas agresiones que estamos teniendo en el cuerpo. Qué interesante. Y aquí lo que dice, bueno, ¿y qué nos queda por hacer? Vamos a ver una analizada. En 1960 se empezaron a producir los plásticos, ¿sí? Y se incrementó, fíjate bien, 400 millones de toneladas en el 2020, ¿sí? Y se considera que para el 2050 van a producir 1,000 millones de toneladas de plásticos. Madre santa. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Saber qué vamos a hacer. Vamos a ver si vamos a seguir trabajando con plásticos, cómo cuidarnos, cómo defendernos o cómo hacerlos menos tóxicos. Y recordar aquí, tengo una cifra de que los plásticos que algunos se usan, otros se reusan, perdón, otros se incineran, ¿sí? Se incineran. ¿Y por qué? Porque van a la basura. Sí. Y solamente se reusan el 30%. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que los microplásticos hacen daño. Y se ha encontrado los microplásticos, y mi intención de que sepas esto es que se han encontrado y se confirmó por una técnica especial nueva que los microplásticos se encuentran en la leche materna. Entonces, ¿qué significa? Han entrado a la cadena alimenticia. Los microplásticos entraron a la cadena alimenticia. Entonces, lo que dicen los autores con relación a esta nueva información es que hay que seguir estudiando qué porcentaje de madres que amamantan producen llevan nanoplásticos a la leche materna, en qué condiciones se incrementa, en qué condiciones son menos, la salud de la madre influye, ¿sí? Sus mecanismos de función renal, de función hepática están trabajando perfectamente bien, no sabemos. Entonces, y aquí es interesante que nosotros sepamos que como se ha demostrado en la leche materna,
también se ha demostrado que hay algunos otros problemas. Por ejemplo, me llamó la atención que en la mamá puede ocasionar, igual que en el bebé, puede ocasionar trastornos de la microbiota. Está reportado que puede ocasionar trastornos de la microbiota intestinal en una mamá que amamanta, ¿sí? Y entonces también puede ser lo mismo, puede ocasionar lo mismo en el bebé. Entonces aquí es importante que no es nada más el daño celular, el daño cerebral, el daño pulmonar, sino también la alteración funcional en la microbiota. Qué interesante. Qué interesante todo esto, ¿no? Porque hay estudios, y estos estudios mencionan que se estima que la mayor parte de los estudios se encuentran para océanos y productos de descomposición, y se concluye que pasan estos las partes microscópicas pasan al tubo digestivo de mamíferos a través de órganos filtrantes, pueden pasar a torrente sanguíneo y llegar a todas y cada parte del cuerpo. Y se ha dicho y se ha mencionado que pueden causar alteraciones en la conducta de algunos animales que han estado estudiando para estos microplásticos, ¿no?, que se tienen. Fíjate qué interesante lo que están ahorita ya relacionando todo esto. Yo quisiera nada más cerrar aquí este punto con la lactancia, que hay un estudio bien interesante que se hizo en el 2022, se analizaron 34 muestras para nanoplásticos y encontraron que el 74% salió positivo para nanoplásticos. Madre santa, entonces, ¿cuántos bebés pueden sufrir? Fíjate bien, si de esta cantidad de mamás, que es una muestra muy pequeña, ¿sí?, eran 26 de 34 que tenían nanoplásticos positivos, es una cantidad muy alta. ¿Cuánto de esto es dañino? No sabemos. Entonces necesitamos todavía estudiar más esto a fondo. Y fíjate, por las condiciones en las que vivimos ahorita tenemos, pues, en una parte la necesidad de tener, por ejemplo, el agua en recipientes grandes de plástico, ¿sí?, que tenemos que tener en la casa. No son aquellos frascos enormes que se tenían antes de vidrio. Ahora tenemos plástico porque es más fácil, más procesoso, se procesa mejor, etcétera. Son muchas las cosas, pero sí tiene ya algunas consecuencias y hay que estarlas evaluando para ver. Hay que estarlas viendo. Y fíjate que ahorita me acordé de que la marihuana tiene tendencia a acumularse en el tejido adiposo, los microplásticos también. Entonces, en el tejido adiposo además se puede conservar una cantidad importante si es obesa. Por eso te piden que para cualquier tóxico que es lipofílico que se acumule en el tejido adiposo, la mano debe bajar rápidamente de peso. ¿Por qué? Porque elimina esos tóxicos. Entonces es importante que son lipofílicos, tenemos la particularidad de evitarlo, ¿sí? Y recordar que las fuentes de contaminación pueden ser los juguetes de plástico, el chupón. Por ejemplo, imagínate que ahorita yo he visto que muchas mamás me dicen, no, doctor, no se pega en el piso porque puse una alfombra de plástico. Esos plásticos que tienen forma que se ensamblan, ¿sí? Sí. Eso es plástico. El plástico con el que juega el niño, el plástico que se lleva a la boca, el juguete plástico que tiene en la mano, el plástico, la bolsita de plástico donde se conserva la leche materna, el biberón de plástico, la cuchara de plástico, el plato de plástico. Caray, estamos rodeados de plásticos. Sí, entonces necesitamos tener mucha cautela y creo que esto tiene que tener un poquito más de investigación. No es para decir no uses el plástico, no, simplemente que estamos observando que mucho de lo que está en contacto ya en nuestra vida es plástico. Claro. Y entonces tenemos que tener las medidas adecuadas como para tratar de disminuir un poco este contacto y seguir nuestra vida en forma rutinaria, porque no vamos a hacer un cambio total, sino simplemente tener el conocimiento de que tenemos este contacto y en nuestras medidas o nuestras posibilidades, pues hacer algún cambio que nos mejore y que nos ayude en cada uno de nosotros. Ese concepto es muy sabio, de veras te felicito. Yo creo que ese es el concepto que yo quería
vertir, que no es quitar los plásticos, no los vas a poder quitar porque están en nuestra vida, pero sí tratar de usarlos con juicio, hacer más investigación y ver en qué forma podemos evitar enfermedades en los niños. Sí. Ese es el punto. Y ahorita que comentaste, quiero regresar tantito, hiciste el comentario de las mamás que usan algún medicamento porque tienen hipotiroidismo. Bueno, antes no teníamos la forma de poder documentar el yodo en la leche materna, y hay un nuevo método, precisamente lo encontré hace unas semanas, hay un nuevo método para investigar la cantidad de yodo en la leche materna, precisamente para esto, para que una mamá que esté usando yodo, que coma yodo, etcétera, tenga la oportunidad de saber cuánto yodo tiene y si es dañino para el bebé. Eso es nuevo, no existía esa metodología. No existía, y qué bueno que se está teniendo ahora para poder ayudar a la madre en lactancia y tener un buen conocimiento científico. Exacto. Para evitar alguna alteración, algún daño en el transporte de estas sustancias al bebé por medio de la lactancia. Quisiera hablar un poquito, hay un poquito de interés acerca del hierro. El hierro es bien interesante porque el hierro sirve para que el niño tenga buena cantidad de glóbulos rojos y que estén funcionando bien. Entonces, normalmente la mamá come bien, pues obviamente el bebé nace con buena cantidad de glóbulos rojos. Pero una metodología nueva de unos años para acá es el corte tardío del cordón. El corte tardío del cordón permite cortar el cordón unos minutos, unos segundos después de que nace, cuando deja de latir, y eso permite el paso de sangre y hemoglobina al bebé. Y las reservas de hierro, que normalmente en un bebé duran hasta los 6 meses, van a durar después de los 6, 8, hasta los 10 meses. Entonces vas a evitar que tengan anemia, pero no en todos los casos se puede hacer eso. ¿Por qué? Por la urgencia de que nació por cesárea, el bebé tiene problemas, rápido corta el cordón, ¿sí? O está sangrando la mamá, corta el cordón. O sea, el cirujano es el que toma la decisión, pues. ¿Por qué? Porque él tiene la vida de la mamá en sus manos. Y ahorita lo interesante es que qué tanta leche, qué tanto, hierro pasa a través de la leche. Hay un estudio bien interesante hecho en prematuros de bajo peso, en que inclusive hay un reporte que en Canadá dice no le des hierro a los bebés que están amamantados, pero se encontró que hasta el 60% de los niños amamantados podían tener deficiencia, 40% podían tener deficiencia de hierro. Entonces se recomienda que las mamás que amamantan, ¿sí?, aunque dan leche para su prematuro, ¿sí?, aunque le den fórmula, debe recibir hierro el bebé como un suplemento para evitar anemia. Fíjate, y entonces decíamos que no era necesario, pero sí es necesario. Hay mamás que amamantan a sus bebés. Muy bien. ¿Algo para concluir? Yo quisiera decir lo siguiente. Creo que este ha sido un momento bien interesante para decir que tenemos cosas muy nuevas en la lactancia. Entre las cosas más nuevas de la lactancia son, 1, el uso de estupefacientes, de drogas ilícitas en otros lados, y están autorizadas en Canadá, por ejemplo, y parte de Estados Unidos. Esas drogas pueden causar problemas al bebé. Tenemos que tener mucha cautela en el uso de las mismas, ¿sí? Y no es evitarlas, es tratar de poner orden, porque es un poquito difícil decirle a una mamá adolescente o a una mamá joven que está usando drogas, oye, no tome, tiene adicción a las drogas, ¿sí? Y el otro punto es que debemos de tener la suficiente cautela como pediatras para revisar el estado neurológico del niño en cada evaluación del niño sano. Y esto va también para los papás, que los papás dicen, ¿para qué voy? ¿Para que lo revise y lo pese? Pues va a evaluar tu desarrollo, va a evaluar el desarrollo de tu bebé y te va a decir qué está bien, qué está mal, y vamos a poner precisamente el dedo en el análisis de la evaluación neurológica del niño para poder decirte que tu bebé está bien. Y igual pasa con los neuroplásticos. Los neuroplásticos ya sabemos que es un punto que no lo podemos modificar, pero podemos intelectualizarlo y decir, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar mucho en esto, hacer más investigación y poder prevenir daño en el ser humano por nanoplásticos. Así es, qué bueno. Pues muchísimas gracias, Enrique. Un tema que va a despertar, yo creo, algo de incertidumbre, algo de inquietud, críticas,
Pero eso es lo que intentamos, tratar de que la información llegue a la gente, una información científica como tú lo traes, bien plasmado, y que llegue a concientizar a toda la población, al área médica, al público en general, de que tenemos estos cambios, tenemos que estar actualizados y estar pendientes de todo lo que va a suceder para siempre estar mejor en salud. Claro que sí. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa que se llama Entre Amigos con el Dr. Córdoba. Te recuerdo, todos los martes estamos aquí a las 12 del mediodía en vivo y lo puedes encontrar en Spotify y por qué no, métete a YouTube y ahí, si te gusta, danos un me gusta, y si te puedes suscribir nos vas a ayudar mucho para poder estar nosotros retransmitiendo y que mucha gente esté enterada de estos programas que son de alto índice profesional. Los esperamos aquí la próxima semana. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.